Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Bueno, mi nombre es Richard. Yo quería un poquito contarles de mi testimonio, de dónde me sacó el Señor a mí. Bueno, yo como de los 14, 15 años empecé a delinquir, a drogarme. Ahí yo aspiraba a neopren y todas esas cosas. Salíamos a robar en las ferias, salíamos a robar para el centro, salíamos a hacer tantas cosas para poder tener el sustento para la droga. Y decidimos entrar a la carnicería a robar. Así que entramos con los amigos, así que entramos con una pistola, así que ahí intimidamos al carnicero y empezamos a quitarle la plata, a quitarle toda la plata, y de al lado de la panadería entró un caballero que tenía una pistola y lo empezó a disparar. Yo salí primero por la puerta de la carnicería y me dispara, pero no me llevó nada. Y al otro compañero, al otro amigo, a él le llegaron todos los balazos en su pierna. Muchas veces conversaba con mi papá, llorábamos juntos con él también ahí. Y él me decía que yo salía de donde estaba, a pesar que mi papá estaba metido en el alcohol igual, pero siempre me aconsejaba, me decía que saliera de donde estaba. Yo siempre le decía, yo quiero salir, pero no puedo. Me decía, no puedo salir de donde estoy, pero traté de buscar siempre una salida. Y nunca pude, siempre me refugiaba más en la droga, ¿no? Por neopren, en las pastillas, todas esas cosas. Recuerdo una vez que estuve tomando toda la noche y recuerdo que me acuesto a dormir, pues ahí en un sueño yo conocí al Señor. Iba por un barco y de repente aparece una ola gigante y a mí me toma y me arrastra. Me arrastra la ola y me lleva como a los pilares de la tierra. Y en una esquina yo veía a unos hermanos predicando. Había dos puertas, estaba el cielo y el infierno. Y había una persona ahí, había una escalera para subir a esas puertas. Y la persona iba dirigiendo, yo usted para allá, usted para acá, me decía. Yo iba a pasar al cielo y me decía, no, usted acá, al infierno, me decía. Al infierno, yo subía a esa escalera, entraba a la puerta y veía una persona pero horrible, toda quemada. Así que yo salgo corriendo hacia afuera y me paro como en un desierto solo, a gritarle, a pedirle perdón al Señor sin conocerlo. Y ahí desperté del sueño, yo creo que me acosté y desperté bueno y sano, porque el sueño fue tan real que lloré ahí ese día, contándome el sueño de mi hermano, le decía lo que había soñado. Yo me acuerdo que entré a la iglesia y ahí el Señor tocó mi corazón fuertemente y sentí la presencia del Señor ese día, bueno, es la primera vez que entré a la iglesia. Y yo nunca he entrado a una iglesia evangélica, nunca. El predicador predicó la palabra y predicó sobre todas esas cosas que, como que la palabra toda me llegó a mí, o sea, que estábamos, todas esas cosas inmundas que necesitábamos al Señor para que pudiéramos salir de la situación en la que lo encontrábamos. Así que el predicador hizo el llamado y yo me recuerdo que pasé quebrantado por el Señor, llorando ahí, y ahí acepté a Cristo. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. Lo vi crecer en su juventud y él llevaba una vida no muy buena, ¿ya?
una vida triste, una vida de amargura ya. Él cuando empezó a cambiar, empezó a ir a la iglesia, y yo lo veía en la iglesia, lo veía en la iglesia y yo por mí me alegré. En mi corazón yo me alegré y dije, bueno, qué bueno que haya la iglesia, porque algo bueno va a ser ahí, pues. El momento que he cambiado él ha sido todo, no sé, lo admiro, uno no puede ser así. Llegar y cambiaste ya de un radio como él a eso. Sí, pero el loco se volcaba terrible, mal. El loco era curado, Peor que yo. Era más volado que yo. Y ahora lo veis como estamos, bueno. Ahora el loco cambió, ahora tenemos que cambiar nosotros. Ahora tiene cualquier cambio, Richard, ahora ya no es el niño que era antes. Ahora es Don Richard, el señor Richard. Es un ejemplo para todos los niños aquí en la población, sobre todo los niños que se drogan. Es un ejemplo que Richard les da todo. Yo le diría a toda la gente que va a ver este video, los vecinos, las vecinas, mi amiga, que tienen su esposo, que van por la misma vida que tenía mi esposo, que busquen al Señor. Porque el Señor es el único que puede transformar la vida. Él es el único que puede cambiar, es el único que puede cambiar toda tristeza en alegría. Él es el único que puede transformar al hombre como transformó a Risa, porque el Señor hizo un milagro grande en él. El Señor nos ayude en esta hora. El Señor ha sido bueno con nuestra vida, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor que se va a encontrar en Santiago, capítulo 5, versículo 7. Gloria a Dios para siempre. Santiago capítulo 5 versículo 7. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, sed pacientes y orad. Amén. Dice su palabra. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo las aflicciones y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Amén. Toda la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Él se merece la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios. Dice el subtítulo de ser pacientes y orad. Que el Señor nos ayude. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Bendito sea su nombre. Que el Señor nos ayude a ser pacientes. Bendito sea el Señor. Y a esperar con paciencia hasta la venida del Señor. Dice su palabra que el perseverare hasta el fin, este será salvo. Tenemos que ser pacientes y esperar hasta el fin de nuestros días, hasta el último aliento de vida. Tenemos que perseverar en los negocios de nuestro Padre, porque ahí nos conviene estar, dice su palabra. Pero en estos tiempos postreros, en estos tiempos difíciles, hay muchos que no han sido pacientes y ¿sabe qué? Se han cansado, se han apartado de la cobertura y de la gracia del Señor, porque pusieron por tardanza su venida. No fueron pacientes para velar, para orar, para esperar hasta su venida, que el Señor nos ayude a nosotros. Bendito sea su nombre, porque hay muchos que ya se han apartado, hay muchos que están fuera, hay muchos que perdieron la paciencia, y dice que la paciencia es un fruto del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Si no tenemos paciencia, no podemos esperar, como dice el labrador, espera el precioso fruto, aguarda que la tierra dé su fruto, la lluvia temprana y la tardía. Dice su palabra que Jesucristo es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y el que permanece en él, él lo limpiará para que lleve mucho fruto. Que el Señor nos ayude para permanecer en la vid verdadera que es Cristo el Señor. Si usted permanece, el Señor le limpiará y usted tendrá paciencia para esperar ese fruto. Porque el Señor nos ha prometido la vida eterna. Dice su palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. Tenemos la vida eterna en Cristo el Señor. Él nos prometió esa bendición preciosa. Él le dijo a sus discípulos, esperad en el aposento alto para cuando se haya investido. Y ellos fueron pacientes y esperaron. Y eran 120, dice su palabra. Y ellos esperaron la promesa y cuando vino la promesa fueron llenos del Espíritu de Dios. Pero si ellos no hubieran sido pacientes, si ellos no hubieran obedecido, bendito sea el nombre del Señor, así también nosotros, cuando el Señor nos habla y nos hace promesa, tenemos que esperar en Él. Tenemos que ser pacientes, esperar en su voluntad. Muchas veces el Señor nos habla y queremos una respuesta al tiro. Muchas veces pedimos y queremos que el Señor al tiro. Pero el Señor dice que tenemos que ser pacientes, bendito sea el nombre del Señor, porque así es el camino del Señor. Pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. Tenemos que esperar en Él. Nuestro clamor muchas veces no es un día, muchas veces son meses, muchas veces son años, nuestras peticiones, nuestro clamor. Pero sabe que el Señor se tarda un momento, pero Él no se olvida. Él responde el clamor de su pueblo. Clama a mí, yo te responderé, escrito está, y Él no es hombre para mentir. El Señor responde, en su tiempo el Señor responde. Cuando uno pide, dice que uno recibe, bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que pedir y ser paciente y esperar porque va a recibir lo que usted ha pedido. Dice que si usted pide, aún mayores cosas haremos porque dice que Él va al Padre. Él va al Padre, Él intercede a la diestra del Padre. Él va y pide misericordia y el Padre desata bendiciones sobre nuestras vidas. Porque cuando recién llegamos a los caminos del Señor, ciertamente ya no somos los mismos. El Señor por gracia y por misericordia nos ha dado de su gracia, nos ha dado un crecimiento, nos ha enseñado su palabra, solo por misericordia. Porque hemos tenido paciencia y el Señor nos ha moldeado, el Señor ha hecho obra en nuestras vidas. El Señor trabaja pacientemente con cada uno, nos hace pasar por lucha y pruebas, como decía nuestra hermana Fanny, por el fuego muchas veces, y sabe que nos hace bien que pasemos las pruebas y pasemos por el fuego, porque ahí somos pacientes y vamos creciendo, y vamos escalando un peldaño más. Que el Señor nos ayude, porque cuando recién llegamos éramos como niños. El Señor nos dio a beber leche, y leche no adulterada, y eso nos hizo bien y crecimos. Pero en estos tiempos el Señor nos hace comer un alimento espeso, un alimento bueno, un alimento firme. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer y tenemos que ser pacientes y esperar hasta la venida del Señor. Tenemos que tener paciencia para participar de los frutos. El Señor pone fruto en nuestras vidas, pero a medida que nos esforzamos, a medida que vamos buscando, a medida que vamos humillándonos delante de la presencia del Señor, que el Señor nos ayude en esta hora a ser pacientes. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tened también vosotros paciencia. Nuevamente el Señor nos dice. Y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Que el Señor nos ayude. Para afirmar nuestros corazones dice que tenemos que tener paciencia nuevamente. Que el Señor nos ayude.
Afirmar nuestros corazones en la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo. Afirmar nuestros corazones en su palabra, en su voluntad. Su palabra tenemos que escudriñarla, atesorarla en nuestro corazón, porque así es la única manera que vamos a poder afirmarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no va a afirmar su corazón estando afuera en el mundo, estando en el pecado. Ahí su corazón se contamina, no se afirma. Bendito sea el nombre del Señor. Su corazón se aleja de Dios cuando usted peca, cuando usted se va afuera. Bendito sea su nombre. Por eso tiene que tener paciencia. Muchos no tienen paciencia. Y el Señor trata con nuestras vidas de uno o de otro modo. Por eso tiene que ser paciente usted y no apartarse, afirmar su corazón, afirmarlo, creer con todo su corazón que la venida del Señor está cerca. Muchos se cansaron de esperarla, muchos la pusieron por tardanza, muchos dicen iré a darme una vuelta a Egipto porque mi Señor tarda en venir, como dice su palabra, y hacen lo malo. Pero pronto viene el dueño de la viña. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos ayude. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Que el Señor nos ayude. No os quejéis unos contra otros para que no seamos condenados. Es una palabra difícil, amado hermano, porque sabe que la mayoría de las veces nos quejamos. Nos cuesta muchas veces no quejarnos, porque quisiéramos que las cosas de nuestra vida fueran diferentes. Quisiéramos ver la gloria del Señor a cada instante, a cada momento. Pero para ver la gloria del Señor, poco los pide el Señor, porque el Señor le dijo a la varona, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mire que poco nos pide el Señor, solamente creerle para que veamos su gloria. Y no podemos andarnos quejando, amado hermano. Muchas veces nos quejamos por una y por otra cosa. Muchas veces porque nos falta algo, porque pedimos algo y no está. Nos llega, tenemos una petición y el Señor a veces se tarda y nos quejamos. Y sabe que en lo que nos quejamos unos contra otros, empezamos a menguar, empezamos a desfallecer. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, para que no nos quejemos, sino que podamos ser pacientes y esperar. Esperar en silencio, guarda silencio ante Dios, espera en silencio, y para que puedas ver lo que Él hará, cómo Él se va a glorificar en tu vida, lo que Él va a hacer con nosotros. Si el Señor es poderoso, amado hermano, el Señor no se equivoca. Si el Señor te ha dicho algo que te va a bendecir o que te va a conceder esto, créelo y espéralo, solamente sé paciente y guarda silencio. Porque muchas veces decimos, Señor, pero tú me hablaste, tú me dijiste. Y el Señor dice, sí, amén, pero nos pide paciencia el Señor, porque Él no trabaja como nosotros. Él es paciente, Él tiene su proceso, Él tiene su tiempo. Y nosotros quisiéramos que las cosas fueran inmediatamente y nos quejamos. Muchas veces decimos, el instrumento me profetizó, pero es que resulta que el Señor por misericordia lo usó. Y muchas veces nos quejamos, y hermano, lo que usted me habló, lo que usted me dijo, pero no fue el hermano. Fue el Espíritu Santo de Dios que te habló y tienes que ser paciente para esperarlo, para poder recibirlo, y cuando lo recibas te vas a gozar y vas a ver la gloria de Dios. Solamente espera en Él y créelo. Porque si nos quejamos unos con otros, dice que no nos quejemos para no ser condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Sabemos que el juez es el Señor y Él nos juzgará un día por lo bueno y por lo malo, por nuestras obras, por lo que hayamos hecho, cómo le hayamos servido, por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Que el Señor nos ayude. Él es el juez, Él juzgará. Muchas veces nuestra boca, nuestra vida juzga a otro, pero en lo que juzgamos al hermano dice que lo hablamos de nosotros mismos. Que el Señor nos ayude, porque Dios no nos llamó a juzgar, amado hermano, ni a quejarnos, sino que nos llamó a sus caminos, para predicar su palabra, para predicar su evangelio, para ir por el mundo y predicar su palabra. Y muchas veces nos olvidamos que es el propósito de Dios, que muchos sean salvos en este tiempo, que muchos sean blanqueados, emblanquecidos, purificados, como dice Daniel. Por eso tenemos que pregonar el evangelio, que el Señor nos ayude. Es el propósito del Señor y nos llamó para su salvación. Si usted cree en el Señor Jesucristo, toda su casa será salva. Solamente créelo y espérelo pacientemente, porque Él hará su voluntad con los nuestros, porque pedimos nosotros años pidiendo por un familiar, por nuestra familia, pero el Señor tiene misericordia y va a escuchar tu clamor.
y le va a traerle, pero en el tiempo del Señor, que el Señor nos ayude. Gloria a Dios para siempre. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo las aflicciones y de paciencia a los profetas que hablaron antes, que hablaron en el nombre del Señor. Muchas veces hablar del Señor, predicar la palabra no va a ser gozo para nuestras vidas. Porque Jeremías dijo, tu palabra me ha sido por afrenta, amado. Y no voy a predicar más en tu nombre, no voy a hablar más, quería callar. Muchas veces así estamos nosotros. Pregonamos la palabra, pero muchas veces para nosotros ha sido afrenta. Muchas veces a nosotros nos han mirado mal. Muchas veces nos han correteado, nos han echado de muchos lados. Pero hay que pregonar la palabra, hay que decir la verdad por sobre todas las cosas, y la palabra es verdad, amado hermano. Su palabra es fiel y verdadera, dice. Y nosotros también, para predicar su palabra, tenemos que ser fieles al Señor y verdaderos, transparentes con Él. Porque así es su palabra. Como decía mi hermana, tenemos que vivirla, ponerla por obra. Que el Señor nos ayude, tener paciencia, porque el que predica la palabra tiene que ser paciente, porque sabe a lo que se expone. Porque ir a una iglesia apóstata de estos tiempos y predicar la verdad está expuesto a muchas cosas. Porque hay muchos hombres que no quieren escuchar la verdad. Porque la verdad duele. Sobre todo cuando se lo dicen en su cara, amado hermano. Hay iglesias que ya no se predica la verdad. Pero cuando te invitan a predicar tenemos que decirla. Cueste lo que nos cueste. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Porque hasta el Señor fue vituperado. Él hablaba y procuraban matarlo, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí dice, ¿no habéis visto el fin del Señor? Que el Padre le levantó y fue levantado y lo puso en gloria y majestad y le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Así el Señor también va a ser con nuestras vidas. Seremos vituperados, pero dice que somos bienaventurados por causa de Él, de su palabra. Nos traten diciendo toda clase de mal y sean mentiras, dice su palabra. Que el Señor nos bendiga para que podamos ser irreprensibles, sin tener nada de qué avergonzarnos, dice su palabra. Podamos ser pacientes, como los profetas, como el Señor, que ellos hablaron antes de nosotros. El Señor trajo su palabra, la doctrina del Padre, y le costó la vida. Él dio su vida por nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Muchas veces estamos nosotros dispuestos a dar la vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude a ser pacientes, a tener paciencia, porque tenemos que pasar aflicciones, tenemos que pasar tribulaciones, porque con mucha tribulación es necesario, dice su palabra, que entremos al reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga, amén, que el Señor nos ayude. Hay muchos que no quieren pasar tribulaciones, amado hermano, hay muchos que no quieren pruebas, hay muchos solamente que vienen a la iglesia para la bendición, para sentirse bien. Pero el verdadero Hijo de Dios va a pasar tribulaciones, va a pasar pruebas, porque así está escrito. Seremos probados y pasados como el oro en el crisol. Que el Señor nos ayude. Bendito sea su nombre, a estar firme en la prueba, en la roca que es Cristo el Señor, para que nada nos mueva de su gracia. Bendito sea su nombre. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Que el Señor nos bendiga. ¿Ven? Hay que sufrir por causa del Señor, por causa de esta palabra. Que el Señor nos ayude para cuando estemos en sufrimiento y en padecimiento podamos estar en pie. Cuando haya acabado todo podamos estar en pie. Por eso el Señor nos puso una cobertura, nos puso toda la armadura de Dios. Y el Señor nos decía anoche que las armas de esta milicia que nosotros tenemos no son carnales sino poderosas para destrucción de fortaleza. Y esas armas poderosas es el ayuno y la oración, amado hermano. Cuando usted ayuna, usted derriba fortaleza. Cuando usted se santifica, usted derriba fortaleza. Porque el enemigo conoce que usted se está guardando, que usted está clamando, que usted está buscando. Pero también el enemigo sabe cuando bajamos la guardia. Que el Señor nos ayude para que podamos sufrir por causa de su palabra. Porque estamos buscando, no por la desobediencia, no por el pecado. Porque sufrir así no vale la pena, amado hermano, porque va a venir el Señor y nos vamos a quedar aquí. Pero si sufrimos haciendo su voluntad, cuando suene esa trompeta, el Señor nos va a tomar. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a estar para siempre con el Señor, dice su palabra. Que el Señor nos ayude. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sí, Señor amado. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra. ¿Habéis
oído de la paciencia de Job, que el Señor le arrebató lo que él tenía. Le arrebató a los hijos, su riqueza, lo enfermó con sarna, porque había uno que andaba rodeando la tierra y le hintó. Pero el Señor, ¿qué dijo? ¿No has considerado a mi siervo Job, que es íntegro, que me sirve? Pero le dice, porque lo tienes cercado, porque lo tienes guardado. Pero ahora quítale todo lo que tiene, a ver si no reniega. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Después le vinieron a avisar que mataron a sus hijos, que habían muerto. Y dijo, y no renegó contra el Señor. Pero había una que estaba a su lado y le dijo, reniega y muérete. Qué mujer fatua, le dijo Job. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser sabias para edificar nuestra casa, a no ser fatuas como esa varona. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Y Job fue paciente. Quizá maldijo hasta el día que nació, pero no renegó contra el Señor. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Bendito sea el nombre del Señor. Fue paciente. Y cuando el Señor levantó la prueba, dice que le multiplicó, le dio mucho más de lo que había tenido. Le triplicó el Señor. Y así también para nosotros. Cuando el Señor nos prueba, es con un propósito. No es en vano, amado hermano. Porque muchas veces decimos, ¿por qué he pasado tanto? ¿Por qué hasta este día? ¿Por qué sigo pasando? ¿Por qué a mí? Y no tenemos que preguntarnos el por qué. Si sabemos que porque Dios nos ama, pues hermano. Si Dios te ama, por eso te prueba. Por eso el Señor te purifica en la prueba. Por eso el Señor en la prueba te va sacando, te va limpiando todo lo que está estorbando para sus propósitos. Y el Señor te va moldeando, bendito sea el Señor. Y el Señor es paciente. Porque el Señor nos moldea de a poco, Él es el alfarero. Y va sacando hasta que tú dejas que Dios te saque y te limpie. Y eso requiere paciencia, requiere un proceso, requiere días, a veces requiere años. Que el Señor nos ayude para que seamos pacientes. Bendito sea el nombre del Señor. Porque somos bienaventurados. Bienaventurados porque nada hemos visto, pero hemos creído. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a tener paciencia en nuestras aflicciones. Ser paciente como los profetas, ser paciente como Job. A nosotros el Señor todavía no nos quita todo lo que tenemos. Todavía no nos lleva a los hijos. Hay algunas que el Señor ha tenido que llevarse. Pero la misericordia que han sido salvos. Porque uno ha pedido, uno ha clamado. Que el Señor nos ayude a nosotros. Porque nadie está preparado para perder a uno. Menos un hijo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude. Dice que nuestro sí sea sí. Si decimos algo, dice eso que hablamos, dice su palabra, eso hace. Porque muchas veces no podemos hacer que nuestra boca no haga pecar. Dice, mejor no prometáis si no es de cumplir. Para que nuestra boca no nos haga pecar, eso se encuentra en Eclesiastés. No hagamos voto a la ligera, dice en Eclesiastés, que el Señor nos ayude. Para que nuestro sí sea sí. Para cuando le digamos a nuestro Dios, sí Señor, amén, porque así sea, ese es el testigo fiel, el amén. Podamos cumplirlo, podamos hacerlo. Cuando usted se compromete con el Señor, de hacer quizá una oración un mes, ayunar por esto, ahí usted lo cumpla, porque usted quiere que la petición se le cumpla, que su sí sea así, no deje a medias nada que usted se comprometa con el Señor, porque así no hay respuesta, amado hermano. Nuestro sí tiene que ser firme. Cuando usted dice sí, amén, Señor, tiene que ser firme. Su sí tiene que ser sí, tiene que cumplirle al Señor, porque ¿acaso Dios no nos cumple? ¿Acaso Dios no responde nuestro clamor? ¿Acaso Dios cuando usted le pide no recibe usted? Cuando usted clama, Dios le responde y tiene su respuesta. Así también nosotros tenemos que decirle sí al Señor, con todo nuestro corazón. Y cuando es no, dice que nuestro no sea no. Si usted dice no, Señor, no puedo, que el Señor lo ayude. Que el Señor tenga misericordia y le dé fuerza. Para que ese no que usted tiene pueda convertirse en un sí. Porque muchas veces no somos capaces.
y no nos sentimos capaces de decirle sí al Señor. Siempre no y negamos muchas cosas. Pero cuando viene a ser nuestro sí, cuando usted sí dice seguro sí, ahora sí Señor, ahora sí me levanto, ahora sí te sirvo, que ese sí sea firme, para que usted continúe en la vereda, en los caminos del Señor y tome la mancera y ya no retroceda, no mire hacia atrás. Porque el que retrocede, dice su palabra, que no agradará a su alma, en ninguna manera. Porque el Señor no retrocedió, porque el Señor avanzó con la cruz hasta llegar al Calvario, hasta ser crucificado. Quizás se cayó, pero ahí el Señor, el Padre le puso a alguien y le ayudó a cargar la cruz. Y así también el Señor le ayuda a usted a llevar su cruz. Dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el sí para el Señor que tenemos nosotros. Sí, Señor, voy a negarme, voy a seguir. Y usted sabe la cruz que lleva. Muchas veces se hace pesada la carga, pero siempre el Señor te va a ayudar a llevarla. Siempre el Señor va a estar a tu lado. Que el Señor sea misericordioso para con nuestra vida. Como dice su palabra, misericordioso y clemente. Que Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Muchas veces le hemos fallado al Señor. Muchas veces le hemos fallado al Señor, amén. Pero el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y nos ayude. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Dice que si hay alguno triste, haga oración. Y si alguno que está alegre, que cante alabanzas, amén. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Que el Señor nos ayude para ponerla por obra, que es lo más importante, amén. Que el Señor bendiga esta su palabra, amén. Dios bendiga a mi hermanita Padre Santo, Dios mío, en esta hora te damos gracias, Dios mío, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, Padre Celestial. Padre, yo tengo fe, Señor amado, la confianza, Dios mío, que más de uno, Padre, ha escuchado tu palabra en este día, Señor. Padre, que usted pueda ir obrando en sus corazones, en sus vidas, Señor. Padre amado, por misericordia. Damos gracias, Dios mío, por todo lo bueno que usted ha sido en este día. Padre Santo, y dejamos este trabajo, Señor amado, primeramente delante de tu presencia, Señor. Padre amado, con la comunión de tu Espíritu Santo, Dios mío. Señor amado, todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Maranata, Cristo viene. Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.
Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces. Y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.